yo me lo quiero ganar. La verdad. Y bueno, mucha atención los papás y las mamás, porque vamos a hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos en nuestra familia, y es el consumo de sustancias. Por eso estamos en la compañía de William Botero. Él es experto en neuroadicciones y Willy es como de la casa. Willy, bienvenido. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué rico de estar de regreso a la casa. A la casa, a tu casa. A mi casa. María, y es que la verdad, bueno, ahorita volviendo a decir que tú no tienes hijos, pero tú eres hermana y no estamos ningún ser humano, estamos ajenos, digamos que en nuestra casa se presente un caso como son las adicciones, pero ¿cómo nosotros podemos identificar cuando alguien está teniendo un consumo, William? Sí, importantísimo que nosotros digamos como guías, en este caso los padres, los profesores, los adultos mayores, tíos, que también son una parte básica en la base familiar y en la estructura, empecemos a ver y a detectar, porque siempre, y no está exento de que nosotros podamos tener señales de maneras o de formas de consumo, y nosotros a veces solemos hacernos los locos, los origimochos, como dicen los países hermosamente, pero es verdad, nosotros empezamos a ver las señales y tal vez a ellas no le ponemos muchísimo cuidado. De esas bases iniciales de señales es donde podemos hacer algo de prevención. Y perdonen que diga algo, porque es verdad, no es suficiente. Una vez el niño o el joven o la personita ha inducido o está expuesto a posibilidades con sus compañeros de colegio, con sus compañeros de calle, con sus compañeros de juego, es muy difícil que solo con las señales yo pueda determinarlo. Es muy bueno avanzar un poquitico y en saberlo. Ya vamos a entrar a mirar cuáles son esas señales. Por supuesto, Willy. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son esas claves, esas pequeñas señales que podemos tener como primeros indicios de que nuestra pareja, nuestro familiar, nuestro amigo está metido en un problema de adicción. Sí, mire, hay unas que son claves. Yo pienso que la que más marca un derrotero es los cambios energéticos o los cambios de humor, ¿no? Esos cambios fuertes, repentinos de humor, esa personita que normalmente se agrada muchísimo con la compañía de las personas y hace chistes y bromea y todo lo demás, no entrando en la exageración, sino al contrario, siendo muy medido, y de golpe empieza a tener expresiones fuertes, expresiones bruscas, groseras, toscas, incluso a veces manotazos, madrazos, etc. Esos cambios de humor son un indicador clave que nosotros debemos de tenerlo. Es muy importante, una vez detectado, saber qué hacer, porque a veces lo detectamos y nos quedamos con la información. Es verdad. ¿Por qué le dimos tanto a esa información? O sea, porque nosotros como miembros de familia no abrazamos, digamos, a esa persona que sabemos que tanto nos necesita. Mire esa pregunta tan importante, porque es cierta, y es cierta. Nosotros detectamos que puede haber, digamos, en crecimiento o en incubación un problema, y tememos tanto a la realidad, le tememos tanto a la verdad, que preferimos quedarnos mirando por el ventanal del vecindario en vez de observar desde el interior de nuestro lecho, de nuestra casa, de nuestra burbuja, qué puede estar pasando como realidad. Es muy importante que perdamos el miedo a develar y a establecer la realidad y la verdad. A eso le tememos mucho. Qué susto saber que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi novio está consumiendo. Qué susto. No teman. Sí. Además, William, que es que muchas veces es muy doloroso para algunos padres o familiares o parejas intentar luchar contra un vicio, por así decirlo, porque es que es muy desgastante ese proceso de acompañar a la persona y demás, pero hoy aquí en Mañanas de Bienestar vamos a intentar estar dando esas claves para uno no rendirse, porque es que este tipo de ayudas pueden funcionar como un vampiro energético para nosotros, pero ahí es cuando más debemos perseverar y más debemos de estar fuertes para poder acompañar a esta persona. Ustedes son hermosas cuando lo expresan, porque lo expresan divinamente. Mire, hoy hay una nueva manera, y esa nueva manera determina que ya no es necesaria la lucha.
O sea, yo ya no tengo que luchar porque va a suceder lo que tú expresaste. O sea, va a ser una lucha vampiresca. Entonces, va a chupar toda la energía, toda la sangre y toda la capacidad y todo el ADN que esa personita tiene. Es mejor establecer que lo que está pasando yo lo empiece a observar como una realidad. No importa que sea doloroso. O vergonzoso. Retiro la palabra no importa. Es real que es doloroso, es real que es vergonzoso, es real que es... O sea, sí, eso es una realidad. No luchen, miren y hagan y establezcan entre los dos con un tercero que casi siempre existe y existirá, que es o el terapeuta o el neurorehabilitador o el psicólogo o el psicoterapeuta, etc. Hay una cantidad de personas que saben de manejos sobre todo prioritarios, y además en cada etapa vamos encontrando personas que nos van diciendo, a veces el entorno no es tan bueno, no quiere decir malo, quiere decir que a veces escuchamos muchas voces y de ellas tomemos una. Mire, es importante, señoras, señoritas, madres, papás, escuchemos una, vámonos por una línea. Es posible que nos equivoquemos, pero si nos equivocamos en muchas líneas va a ser mucho más difícil enlazarlas nuevamente, pero si nos equivocamos en una línea, pues es posiblemente nuevamente retomar el curso y el camino. Entonces, escuchémoslos, pero no solo vayámonos en una línea. William, ¿qué tipo de sustancias existen hoy? Mire, importantísimo. Hace un ratico mencionaba, sé que va a sonar fuerte, pero menciona que ya metieron dentro de las sustancias psicoactivas el alcohol, pero no miremos el alcohol porque todavía tiene un comportamiento y tiene todavía una aceptación social. Hoy hay una que es muy peligrosa, que está en el camino de ser aceptada socialmente y que para mí es de las más peligrosas, se llama la marihuana o el cannabis o el THC, digámoslo. Es muy importante que establezcamos cuál es la realidad entre lo normal y la realidad o la línea entre lo dañino. Lo dañino es donde se revisa en lo individual, en lo colectivo puede no serlo. De hecho, la extracción tetrahidrocannabinólica, que es la base de la marihuana, tiene componentes curativos y hasta ahí puedo mencionarlo. Pero si yo voy todos los días a consumo repetitivo y cotidiano, yo ya no estoy haciendo una cura a mi cuerpo, a mi organismo, a mi mente o a mi espíritu. Es irreal, yo tengo que observar eso. Entonces, hay una sustancia que se está consumiendo con mucha frecuencia, que es la marihuana, y se ha ganado el título deshonroso de ser normal consumir marihuana. Sí. Quitémosle ese título de ser normal y pongámosle el título verdadero, que es no tan bueno, no tan santo para algunas mentes y algunos cuerpos. ¿Listo? En segundo lugar, encontramos hoy en Medellín el 2CB, que es muy parecido a la cocaína, que es rosada. El consumo se disparó y está tremendamente disparado en Medellín. Hoy es la capital mundial del 2CB y lo producen los mismos jóvenes en sus fiestas y en sus momentos de salida van y lo hacen. Y hay una tercera que no es sustancia, pero es peligrosísima, y podemos hablar un poquitico, que se llama el poppers. Creemos que por no ser sustancia y por venderse en sitios, digamos, de temas sexuales, no es peligroso, reviste de un peligro, y es importantísimo porque los efectos, por ejemplo en el caso del popper es de 5 segundos, entonces vienen una serie de comportamientos cada 5 segundos, unas variaciones emocionales cada 5 segundos, entonces es muy importante que establezcamos cuál es el límite de lo realmente dañino y de lo realmente bueno. No existe cuando hay sustancias. ¿Listo? Willy, tú hacías referencia a veces cuando se nos sale de las manos este consumo, porque yo puedo quizás consumir cierta sustancia para paliar cierto dolor, como por ejemplo en el caso de la marihuana, pero ¿hasta qué punto sé que realmente ya el vicio me está dominando a mí y no yo a él? Excelente, mira, tú lo mencionas, si es para el dolor, estoy consumiendo la sustancia de uso curativo. Hay que establecer las 3 líneas. Es la única sustancia, la marihuana, que tiene uso curativo, tiene otro uso que es recreativo y tiene un tercer uso que es destructivo. Es muy importante que yo observe, incluso con ojos o con látigos de observancia fuerte, de que si lo estoy usando con uso destructivo. Nadie, absolutamente nadie, de quien yo haya hablado hasta el momento, son muchas personas de consumo que puedan establecer que lo están haciendo o declaran de estarlo haciendo de uso destructivo. Solo hasta en el avance de su parte cognitiva que empezamos a ver que es verdad que lo están haciendo, destruyendo. Aunque lo oculten, o se oculten más bien dentro del uso o curativo o dentro del uso recreativo. Willy, siempre escuchamos, digamos, que este tipo de drogas
Pero ¿dónde queda el alcohol? El alcohol hace estragos también. Muchísimos, muchísimos. Por eso decía al principio, ya está en la lista de los psicoactivos. Es tal vez el alcohol el mayor depresor permitivo que hay hoy en la sociedad. Y a eso hay que ponerle atención, a eso hay que ponerle muchísimo cuidado. Es muy importante que no es necesario por lo pronto, en el bautizo tomar aguardiente, o en el matrimonio, o en la fiesta de grado, etcétera, etcétera, etcétera. No todo en los eventos que tengan que ver con reuniones es necesario el uso del alcohol. No es necesario. Es mucho más importante si yo puedo, digamos, extrapolar el consumo a una copa de vino en un buen almuerzo. Ahí ya estamos hablando de un contexto y de un concepto que tiene muchísimo más atracción y tiene mucho más delicadeza a mi cuerpo al ingresarlo. Y no estar allá pateando la mesa que me sirvan el otro. Y que al otro día no me acuerde de nada. No, es que de las catástrofes que se hicieron. Sí, exacto. Utilizamos a veces el alcohol como un evasor, al igual que todas estas drogas, pero en realidad es igual de peligroso porque es que nos destruye el organismo. En el caso del alcohol, acaba con el hígado y con muchos órganos vitales para nosotros, y realmente esto provoca que muchísimas familias obviamente se destruyan, porque la lucha para salir del alcohol es también, la verdad, algo súper teso. Yo te quería preguntar, Willy, ya no saliéndonos un poquito de la línea de lo que es los vicios en general y centrándonos más en los niños, ¿cómo es que un niño tenga un vicio? ¿Qué pasos hay que seguir? Tú que has tratado con este perfil más de pacientes. Sí, mire, mamás, papás, yo quiero expresarles algo y quiero ser cuidadoso con esto. Antes, en la mayoría de los casos, en un porcentaje alto, no puedo dar la cifra, pero normalmente uno detecta personalidad adictiva en las fases iniciales de los niños, sin que en ellos haya consumo. Pero yo empiezo a observar en el niño malos comportamientos, malos hábitos, gritos, reclamos, dejaciones, abandonos, todo ese tipo de cosas, abandono de la clase, abandono del aprendizaje, abandono del amor, abandono. Ahí hay en curso una personalidad adictiva. Las personalidades adictivas terminan siendo mucho más propensas y mucho más fáciles de llegar a las sustancias, por lo que tú expresabas, por la necesidad de evadirse de un dolor que es silencioso, que es mucho más fuerte. César de Cantú hablaba de que ese dolor silencioso es tal vez el único incapaz de ser resuelto. Y es verdad, yo cómo puedo resolver un dolor del alma, si miramos lo del alma. En cambio, si tengo un dolor de muela, pues yo voy a un odontólogo. Si voy con un dolor del alma, es muy difícil que me den una medicación. Ellos encuentran fascinación y resolución de su problema de dolor del alma, de dolor silencioso, en la sustancia. Entonces, lo primero es detectar si hay una personalidad adictiva. Más adelante, es mucho más técnico, pero se generan unos borderline, que son unos niños propensos a cualquier cosa que sea peligro. Entonces se denominan niños peligro o niños en vía de hacer actividades muy peligrosas, muy extremas, muy adrenalínicas. William, y ya para terminar, ¿qué consejo nos puedes dar a los adultos y qué consejo también les puedes dar, digamos, que a las personas que empezaron un consumo, para que nos acerquemos un poco más? Qué bonito. Una iniciativa al menos. Una iniciativa, vea, yo siempre lo expreso a los papás y tiene mejores resultantes. Primero, no traten de resolverlo. No traten de resolverlo porque para ello hay personas que lo saben hacer. No quiere decir que no traten de involucrarse. Involúcrense como papás porque es necesario y porque son los papás. Pero no traten de resolverlo. Hay una cosa que yo descubro en todos los pacientes y es que hay un diálogo con papás y con mamá, pero no hay una sinceridad. Y ello es lo que resuelve, la sinceridad, qué está pasando realmente. A veces el reclamo puede ser hacia las personas que quieren ayudar. Sí. Entonces es muy importante que haya una tercera persona donde ellos puedan expresar realmente su verdadero dolor. Entonces, primero, involúcrense, pero no traten de resolverlo. No tengan temor a descubrirlo. No expresen, con frecuencia lo hacen las mamás y los papás, me vas a matar, como porque me haces esto, yo porque me lo merezco, todo te lo he dado y mira cómo me pagas. O sea, no tratemos de culpar al niño de la problemática porque eso empeora la situación. Él no tiene que tratar de resolverlo porque está en deuda. Él tiene que tratar de resolverlo porque sabe que es mejor estar en el más adelante y no porque estoy en deuda. Y eso resuelve muchísimo más cosas. No miedo, no reclamos y no traten de resolverlo. Además, a veces los papás
por el afán, por la angustia y por la desesperanza, de un solo tajo quieren resolverlo. Ajá. Eso es fatal, eso es fatal. No, súper, pues sin palabras para William, que nos ayuda con un tema que lo que estábamos diciendo al principio, hay veces que no damos el 100% de nosotros porque nos negamos a aceptar esa realidad, y hay que saber que las cosas a veces vienen sin esperarlas, y de una manera más natural tratar el tema con la mayor naturalidad posible para que la persona se sienta en su 100% y pueda desarrollarse y soltar esa heridita en el alma que decíamos que tiene, uno de los motivos por los que se haya podido refugiar en esto. Willy Divino, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas de Bienestar. Ahí estaban las redes sociales para las personas que necesitan, digamos que una mirada más profesional. Y nosotros nos vamos a relajar aquí un poquito también contigo con estas imágenes que les tenemos.